Hola a todos, estoy emocionada porque hoy tenemos a la doctora María Amasanti de Londres en el programa. Es una mujer extraordinaria y médico general. Trabaja con pacientes de todo el mundo vía Zoom y combina la medicina occidental. Es doctora en medicina, hace medicina funcional, ecológica y holística. Y se graduó de mi curso de asistentes angélicos. Tengo muchas preguntas para hacerle, muy variadas. Estoy emocionada de presentársela a todos ustedes. Recuerden suscribirse, darle like y compartir con amigos y familiares. Vamos a conocer a la doctora María. Doctora María, me emociona tenerla aquí. Gracias por tomarse el tiempo para hablar con nosotros. Es un placer. Julie, muchas gracias por invitarme. Ay, Dios. Bueno, tengo muchas preguntas para ti, chica. Tengo páginas de preguntas. No podremos cubrir todas, pero espero que podamos cubrir muchas. Así que vamos a empezar. Sé lo fabulosa que eres, pero quiero que todos los demás sepan. ¿Qué te diferencia de cualquier otro? Solo. Médico alopático occidental. Normal que hay por ahí. Médico general. Me gustaría saber cómo has llegado a esta amalgama de tu tratamiento. Y sé que usas muchas modalidades diferentes. Así que, danos una pista interna de qué es lo que te motiva como doctora. Vaya, creo que lo que he notado mucho y el feedback que recibo es que cuando un paciente entra a mi consultorio, se va, sintiéndose mucho más ligero y feliz, con más energía y renovado, incluso después de una conversación difícil, pero creo que esto es algo que tú me has enseñado, Julie, es sobre cómo replantear algo, cambiar tu perspectiva y realmente cambiar esas perspectivas fijas, esas creencias limitantes. Por ejemplo, un nuevo diagnóstico de diabetes podría ser lo mejor que escuches. Te da la oportunidad de cambiar tu estilo de vida, tener una meta en mente, apuntar a renovar tu vida y bienestar para obtener una segunda oportunidad. Así que creo que los pacientes a menudo tienen miedo de ir al doctor, me pasa mucho, y al final de la consulta a menudo dicen, oh, Dios mío, no fue tan malo como pensaba, y están felices de regresar. De hecho, uno de los efectos secundarios que noto es que mantengo esa continuidad y quieren volver a verme porque he escuchado su historia desde el principio, y el 85% del diagnóstico radica en la historia. Por lo tanto, es crucial escuchar activamente y obtener una historia detallada. Cuando regresan, ya los conoces. Creo que esto sucede con muchos de mis pacientes, conozco a su familia e incluso el nombre de su perro, como Diva, la mascota de uno de ellos. Así que sabes todo eso y es casi como si te convirtieras en un miembro de, tal vez no de su familia, pero eres una persona clave en su red y eres una persona de apoyo en su red hasta el punto de que realmente esperan venir a verte para contarte su progreso. Así que cambiando esa perspectiva, y es algo que me has enseñado sobre cómo replantear, y creo que eso es raro. En la práctica general, lo entiendo, a veces es por el tiempo limitado y la preferencia por la solución rápida, como dar un medicamento o hacer algo rápido. Sin embargo, invertir en el paciente trae beneficios a largo plazo, a pesar de parecer una economía falsa. Creo que ese es un factor a considerar. Estoy de acuerdo en esa línea. Tienes un currículum impresionante que, para quienes no saben, significa resumen. Y debo leerlo porque no recuerdo todo. Tienes un diploma en medicina nutricional y ambiental. Eres miembro de la Sociedad Británica de Medicina Ecológica.
Eres miembro del Consejo General de Naturopatía y, lo más notable, eres graduado de Oxford, por el amor de Dios. ¿Cómo logras combinar toda esa brillantez académica en tratamientos y lenguaje comprensibles que cualquiera de tus pacientes sin formación médica pueda implementar? Conozco a muchos médicos que son brillantes como tú y tienen todas las credenciales como tú, pero te hablan y te quedas como, ¿qué? ¿Puedes traducir eso al español? ¿Cómo? ¿Filtras eso de una manera que puedas resonar con tu paciente más allá de saber que su perro se llama Diva? ¿Cómo haces eso para que sea comprensible para ellos y luego fácilmente implementable? Entonces, creo un par de cosas. Recuerdo a Oprah Winfrey mencionando cómo, al conectar con alguien, tu lenguaje se adapta al de ellos. También vengo de un entorno de clase trabajadora y fui criado de forma sencilla, lo que me permite comunicarme. Además, gracias a mi buena educación, creo que puedo comunicarme en diversos niveles. Cuando estudias medicina, a menudo dicen, al hacer procedimientos, dicen, mira uno, haz uno, enséñalo. Así que necesitas ser capaz de absorber, filtrar y luego transmitirlo. Lo que no me gusta es cuando los doctores se esconden detrás del lenguaje médico para ya sea protegerse o deshacerse de un paciente porque no pueden. Cuando los pacientes hacen preguntas difíciles de responder o no saben la respuesta, usan palabras como idiopático y criptogénico, que son solo palabras en latín y griego para decir no sabemos. La medicina no es difícil. Puedes explicarla de forma sencilla. El corazón es como plomería, es electricidad, y al desglosarlo en ese lenguaje, cualquiera puede entender. Y esto es algo que siento muy, muy fuertemente sobre la medicina. No se trata solo de decirle a tu paciente qué hacer. Enséñales, edúcalos para que tenga ese efecto dominó y puedan transmitirlo a sus seres queridos y a las generaciones futuras. No es exclusivo de los doctores. Aunque he explorado una sección diferente de la biblioteca que un ingeniero o un químico, la información puede ser accesible para todos. Y la satisfacción de enseñar eso a los pacientes implica empoderarlos y acompañarlos en su camino hacia el bienestar. Porque creo que también lo has dicho, Julie, un doctor no sana a un paciente, nadie sana a otro. Te sanas a ti mismo, pero los acompañas en ese viaje, los guías, tomas sus manos y los diriges en la dirección correcta. Estoy de acuerdo. ¿Crees que la espiritualidad influye en la sanación? Estoy de acuerdo. Sí. Creo que para quienes se sienten incómodos con la espiritualidad, podrían considerar la intuición. Son intercambiables. Hubo una investigación interesante en 2021, una revisión sistemática y metaanálisis realizados por investigadores de la Universidad de Oxford, publicada en el British Journal of General Practice. Demostró que las corazonadas de los médicos generales eran más precisas al diagnosticar cáncer que los signos y síntomas de las guías nacionales. Imagínate. Y las probabilidades combinadas de un diagnóstico de cáncer al incluir corazonadas eran 4 veces más altas. Quiero decir, eso es increíble. Ahora la pregunta es, ¿cómo se miden las corazonadas? Es increíblemente difícil, no es científico, no puedes representarlo en una gráfica o diagrama de barras, pero eso no significa que lo subestimes o descartes. Al contrario, lo aceptas. Muchas veces solía trabajar en la sala de emergencias o urgencias, como le llamamos aquí, y hablabas con un colega y decías, hay algo que no está bien. Trabajando en ginecología y obstetricia, una enfermera venía y recuerda, ellas saben, hacen esto todos los días, así que saben cuando algo no está bien. Cuando una enfermera te dice o un colega te dice, Doc,
hay algo que no cuadra del todo, hay algo que no. ¿Escuchas eso? Porque lo hacemos en la vida diaria y también se aplica a la medicina. ¿Has tenido un caso en el que un paciente aparentaba estar bien superficialmente, con síntomas normales, pero tenías una sensación persistente de algo más? ¿Podrías compartir un ejemplo de esto? Sí, puedo. Entonces, solo al hablar sobre cómo las corazonadas o la intuición son tan poderosas. Al diagnosticar cáncer en pacientes, no creo que se limite solo al cáncer, creo que se extiende a otras áreas. Creo que usar tu intuición, corazonadas, es relevante en todos los pacientes. Y recuerdo bien que fue hace aproximadamente 18 meses, 2 años. Una mañana estoy en mi consultorio, son como las 9 menos cuarto y entonces tengo mi lista para la mañana y la tarde. A veces paso el cursor sobre mi lista de la mañana, paso el ratón sobre el paciente solo para ver. Hay un triaje breve de la recepción debajo de cada paciente. Por alguna razón, me llevó a pasar el cursor sobre mi paciente de la tarde, algo que realmente no haría. Y pasé el cursor sobre un paciente y solo había 2 palabras. Decía, dolor de pecho. Está bien. Desde ahí hice clic en el paciente, de nuevo. Normalmente no lo haría, pero hice clic en el paciente, miré sus detalles, no reconocí el nombre, pude ver que no asistía muy frecuentemente, realmente no había mucho en sus notas o su historial. Algo simplemente me estaba llamando y dije, está bien, voy a llamarlo ahora. Se suponía que era una cita telefónica. Así que lo llamé y contestó. Y resulta que todavía estaba en la sala de espera afuera. Y le dije, bien, déjame ir por ti. Así que salí y lo traje adentro. No se estaba agarrando el pecho. No tenía la cara pálida. Estaba hablando. Bueno, quiero decir, era un tipo rudo y sencillo, como un cockney. Así que no estaba mostrando muchos síntomas y no era particularmente hablador. But dijo que tuvo algo de dolor en el pecho ayer, por eso vino hoy. También mencionó náuseas, pero le realicé todas las observaciones. La presión arterial y la frecuencia cardíaca estaban bien. La temperatura estaba bien. Entonces, podría haber dicho, hablando del camino de menor resistencia, está bien, te haremos un electrocardiograma. Te enviaré a pacientes externos para que te hagan un electrocardiograma. O te enviaré a una clínica de acceso rápido para dolor en el pecho, un servicio que ofrecemos con atención en 24 horas. Pero, Julie, había algo que me molestaba. Yo estaba como, María, este tipo, algo está pasando. Y pensé, está teniendo un ataque al corazón. Ahora no tenía nada. No había nada en blanco y negro para confirmar esto. Era mi instinto. Pero pensé, está bien. Así que llamé a la ambulancia. Y llegaron en minutos, probablemente unos 10 minutos. Mientras tanto, le di medicación y trajeron una máquina de EKG portátil, se la pusieron y estaba teniendo un infarto masivo. Ataque al corazón. Ahora, ¿qué me hizo? Primero que nada, ¿qué me hizo revisar mi lista de la tarde? ¿Qué me hizo hacer clic en su nombre? ¿Qué me hizo luego decidir llamarlo? ¿Qué me hizo llevarlo una y otra vez? Y luego, ¿qué me hizo llamar a la ambulancia? Así que tienes tu agudeza clínica. He escuchado millones de latidos del corazón y tomado miles de historias de dolor en el pecho a lo largo de los años. Tengo mi conocimiento, pero luego está esa cosa, ese poco más, ese extra que es difícil de definir, no es tangible. Así que el equipo de la ambulancia inmediatamente lo puso en una silla, lo subieron a la ambulancia y mientras lo llevaban, bendito sea, se sentó con toda la energía que pudo reunir y me estrechó la mano, diciendo gracias. Le dije, ¿estás bien, mi ángel? Ve, le dije, estarás bien. Lo llevaron con luces azules, así que sirenas lo llevaron al hospital cardíaco más cercano. Y luego, increíblemente, 3 días después, estoy en el trabajo, un día normal en el trabajo, y una de las recepcionistas me llama y me dice, oh, doctora, María, hay un hombre aquí. No tiene cita, pero insiste en verte. Dije, está bien, no tenía idea de quién era. Y salí a la sala de espera y ahí, brillando, estaba este hombre. Así que lo llevé a mi consultorio. Y, como dije, no era un hombre de gran
afectación. Pero en cuanto cerramos la puerta, me dio un gran abrazo y él. Para resumir, básicamente, este ataque al corazón en realidad le dio una segunda vida, una segunda oportunidad en las cosas. Se reconectó con su ex esposa, se reconectó con sus hijos, empezó a retomar sus viejos pasatiempos que no había hecho, miró, y es una locura porque después de un ataque al corazón normalmente se ven pálidos y realmente agotados. Este tipo estaba radiante y fue un privilegio y también realmente me reforzó el hecho de que necesito confiar en mi instinto. Como decía, nunca lo ignores, porque está ahí por una razón. Es esa alarma interna. ¿Sientes que tu instinto se ha fortalecido con la experiencia? Y al integrar la sanación energética en tus tratamientos médicos diarios, ¿has notado mejoras en los resultados con tus pacientes? 100%. Así que creo que una de las alegrías y beneficios de hacer tu curso fue eso. Como dije antes, me sentía como el más débil del grupo cuando lo hice. Pero he aprendido, para mí ha sido una especie de proceso lento y simplemente sigue brillando más y más, que confío más y más en mi instinto. Y es curioso porque estaré tomando una historia y podría hacer una pregunta que parece no tener conexión alguna. Y puedes apostar lo que quieras a que termina siendo realmente relevante. Y eso es lo que me hace confiar más en mí mismo. ¿Y sabes qué? Si no resulta en nada, ¿qué importa? ¿Qué has perdido? Pero hacer esas preguntas, creo que eso también te conecta más con los pacientes. Es porque tenemos tan poco tiempo para tomar una historia clínica adecuada. La historia personal es relevante. La historia social también lo es. Necesitas ver a la persona como un todo. No puedes solo enfocarte en órganos específicos, porque todo está interconectado. A menudo les digo a mis pacientes, imaginen que son la telaraña más hermosa y compleja en 3D, 5D, y luego multiplíquenla por 1.000.000. Eso son ustedes. Y si tiran de un hilo de esa telaraña, toda la estructura tiembla. Somos como una hermosa sinfonía, una orquesta, y cuando está fuera de balance, todo lo demás se recalibrará y cambiará. Así que creo que es ver al paciente como un todo, confiar en tus instintos y hacer esas preguntas. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con situaciones delicadas con pacientes en tu práctica general? Después de tratar con pediatría, ¿te toca atender a adolescentes o personas en sus veintitantos? ¿Has tenido que comunicar a alguien o a su familia sobre una situación terminal? Seguramente has tenido que enfrentar ese tipo de circunstancias más de una vez. Sí, he enfrentado la muerte. Muerte aguda, pronósticos a largo plazo, tanto en el hospital como en la práctica general. Ahora entiendo lo crucial que es tener una buena muerte. Y sé que entrevistaste al Dr. Kerr y ¿cómo lo llamó? La cinta transportadora de... ¿Qué dijo? El cuidado al final de la vida es una cinta transportadora de lo absurdo. No, dijo, es una línea de ensamblaje de lo absurdo. Es Chris Kerr, médico de hospicio en Nueva York, quien afirma que el cuidado al final de la vida y el negocio médico son una línea de ensamblaje de lo absurdo. Y creo, durante mis estudios de medicina, practiqué algo de cuidados paliativos, aunque no en gran medida. En el hospital y en la medicina aguda, se enfoca en mantener con vida a toda costa, lo cual no siempre es lo mejor para el paciente. También cambia las expectativas de sus seres queridos porque están en vilo esperando que agites una varita mágica y los hagas vivir para siempre. Y sabemos que eso no puede pasar. Así que hay una historia que creo
que se queda en mi corazón y lo hará para siempre, que fue durante la pandemia. Yo era nueva en el trabajo, en una nueva práctica general, y era la doctora de guardia ese día. Significaba hacer un turno extendido y atender cualquier emergencia que llegara. Ya tenía una lista completa para la mañana y la tarde. Luego me llamó un doctor diciendo: María, debes ver a este paciente que está muriendo. No ha sido atendido por un médico en más de un año y está en estado crítico. Si no lo ve un médico, se requerirá una autopsia, algo que debes evitar. Un profesional médico debe verlo, creo, en un plazo de 48 horas antes de su fallecimiento, y pensé: oh, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto? Tengo un día lleno. Estaba bastante molesta porque tengo un día lleno y todavía era nueva en el trabajo. Y pensé: ahora tengo que hacer una visita a domicilio. ¿De dónde sacaré tiempo para esto? Entonces revisé los registros del paciente. Era un hombre de 83 años llamado Peter. Tenía cáncer de próstata, con metástasis, EPOC, fragilidad y algo de Alzheimer. Realmente muchas cosas. Llamé a una de las hijas. Tenía 4 hijas. Y la llamé, me presenté y le dije que me gustaría ir a visitarlo. Y ella dijo: ¿por qué ahora? Y estaba bastante hostil, y entiendo completamente por qué estaba hostil. Dijo: hemos estado pidiendo una visita a domicilio durante meses y ninguno de ustedes ha venido. Y era cierto, ¿sabes? Lo habían rechazado cada vez que pedían una visita a domicilio. Y no recuerdo qué dije por teléfono, Julie, pero dije algo que la tranquilizó. Y ella dijo: está bien, ven. Así que me subí a mi coche, tomé mi maletín de doctor, llegué a la dirección y pude ver a una señora y 2 señoras paradas en la acera, y me bajé y obviamente estaba con mi uniforme, así que ella sabía exactamente quién era, pero sabía que esta era la hija. Y me acerqué a ella. Para este punto, ella estaba mucho más amable. Se calmó y le dije: ¿cómo está él? Y ella dijo: ya sabes, realmente no está bien. Creo que necesitamos más de... No recuerdo qué medicamento era, pero mencionó que necesitamos más antiemético y más de eso. Julie, no sé de dónde vino esto porque no fui yo. Y le dije: ¿le has dicho que está bien que se vaya? Ella solo me miró y su mandíbula como que se cayó. Le dije: vamos adentro. Así que entramos y era realmente una pequeña sala de estar con una gran cama de hospital llenando la sala, y sus 4 hijas estaban allí y un par de sus esposos estaban allí. Al entrar fue como subir al escenario, era como: aquí está la doctora, ella va a arreglar todo. Estaba muy nerviosa y vi a Peter, estaba claramente en sus últimos momentos. Su respiración era la de Chaney Stokes, típica al final de la vida. Y pensé: ¿cómo tranquilizar a la familia ante su inminente fallecimiento? Realicé un examen rápido, ausculté su corazón, tomé su pulso y escuché sus pulmones. Y luego pensé: ¿qué estoy haciendo? Y me volteé hacia la familia, hacia las hijas, y les dije: ¿les importa si me quito los guantes? Y dijeron: no, está bien. Así que me quité los guantes y le tomé la mano, y luego empecé a acariciar su frente y a echarle el cabello hacia atrás. Y le dije: Peter, mi ángel, ¿estás listo para irte? Ya todo estaba en silencio. Me observaban en otro nivel. La energía cambió en la habitación. Una de las hijas de Peter, todas adultas y mayores que yo, una con necesidades especiales, vivía con sus padres. La mamá ya había fallecido. Me volteé hacia ella y le dije: papá necesita tu permiso para saber que está bien irse. Ahora no era yo.
recién salida de la escuela de medicina. No era mi forma de hablar. Y todos me miraron y luego los 4 se acercaron a la cama. Así que 2 a mí, no, 1 a mi lado, 1 a los pies de la cama, 2 al otro lado. Y todos, con lágrimas rodando, dijeron, papá, está bien, ve y estate con mamá. Cuidaremos de Lisa, ella va a estar perfectamente bien. La tenemos, papá, la tenemos, ve. Y Peter, que había tenido los ojos cerrados por 48 horas, de repente abrió los ojos, los más brillantes azules, y estaba mirando directamente al frente. Agarré a la hija con la que había hablado por teléfono porque no podía ver y le dije, ven a mirar. Ella se acercó, vio que él estaba mirando y solo lloraban, pero liberándose. Los dejé ahí, empecé a empacar las cosas y la hija salió conmigo y me dijo, gracias, muchas gracias por decir lo que teníamos miedo de decir. Le aseguré que estaba bien y ella dijo, oh, ¿puedes recordar hacer esa medicina también? Dije, sí, no hay problema. Y entonces me subí a mi coche y estaba temblando, ya sabes, solo por la experiencia que había pasado, y tuve que sentarme 5 minutos y calmarme. Y luego volví al trabajo y estaba de vuelta en la clínica y ya estaba llegando el final de la clínica y suena mi teléfono y es una de mis secretarias y ella dijo, oh, tengo a la hija en la línea. Dije, claro, pásamela. Y pásamela. Y dije, oh, hola, hola. Y al unísono solo dijimos, se fue. Y miré el reloj y eran las 18:18 y solo dijimos, se fue. Y todavía, honestamente, aún lo siento en mi corazón, porque el privilegio que tuve de permitirle a este hombre una buena muerte en la medida en que la familia dijo lo que necesitaba decir. Dieron su permiso para que se fuera y se fue solo unas horas después. ¿Tuve algo que ver con eso? Algunas personas podrían argumentar que no, pero en mi opinión sí. Tuve la oportunidad de hacer las cosas más fáciles para las hijas y el paciente, quienes me agradecieron después. Fue un honor y un privilegio ser invitado a su funeral, lo cual me hizo reflexionar sobre la importancia de tener una buena muerte y expresar claramente nuestros sentimientos a nuestros seres queridos. Diles que los amas, diles todo lo que tienes en el corazón porque importa. Y creo que eso es algo que se descuida en la medicina occidental. ¿Por qué es eso? Dudo que hayas aprendido a hacer algo de eso en la escuela de medicina o en tu residencia. ¿Por qué crees que los doctores tienen tanto miedo del cuidado al final de la vida? ¿Es que tienen miedo o es que simplemente no tienen ninguna habilidad para ayudar a las familias a superar lo que obviamente hiciste con esa familia y me imagino que con muchas otras? Bueno, creo que es ambas cosas. Muchos doctores recién egresados pueden carecer de experiencia en cuidados paliativos, a menos que tengan rotación o experiencia en este campo. No todos la obtienen, especialmente en el Reino Unido. Es crucial que los médicos adquieran esta perspectiva para brindar un mejor cuidado a sus pacientes. Es bastante raro y creo que estamos programados para hacer todo lo posible para salvar vidas. Así que dales este medicamento, ponles este suero, dales este oxígeno, etc. Y no me malinterpretes, hay momentos en los que, sabes, quieres salvar una vida y quieres prolongarla porque hay una buena calidad de vida ahí. Pero creo que algunos doctores lo ven como admitir la derrota. Y de nuevo, es esa cinta transportadora de lo absurdo, esa línea de montaje de lo absurdo. A veces me pregunto, ¿por qué seguimos adelante? He tenido esa charla con colegas en el hospital. ¿Por qué hacemos compresiones en el pecho de este hombre tan enfermo? ¿Por qué no permitirle tener una muerte digna en su lugar? ¿Dónde estaba?
¿De dónde crees que venía la información para ayudarte a guiar a esa familia de manera que tu paciente Peter pudiera tener una buena muerte? Quiero decir, si no tenías experiencia en eso, ¿de dónde venían esas ideas? Bueno, creo que, ya sabes, creo que fui guiado. Creo que es intuición y creo que es tienes que abrir tu corazón y tienes que permitir esa vulnerabilidad, porque te estás exponiendo, ¿verdad? Al decir este tipo de cosas. No es lo que un doctor típico diría. Y tú te estás exponiendo porque es casi como no quieres decir estas cosas por miedo a que te critiquen por ser blando. Pero en realidad, ¿cuándo es más apropiado ser compasivo que en los cuidados paliativos y al final de la vida? ¿De dónde vinieron estas? Desde ese momento he sido un doctor diferente. ¿Y de dónde surgió? Quizás de tu curso. Um, y creo que lo dejé salir y no permití que el miedo me ahogara. Bueno, creo que tú ahí, y voy a tomar todo el crédito por esto, tus niveles de energía, las frecuencias que puedes alcanzar ahora, después de pasar por el entrenamiento de asistente angelical, puedes alcanzar niveles más altos, confías en la información que llega del espíritu y eso te ayuda a guiar a los pacientes y guiar a sus familias hacia lo que sea mejor para ellos. Y te doy mucho crédito. Y no es como si pensaras, ok, necesito sintonizar mi radar a una cierta frecuencia. Y creo que eso es lo grandioso de la forma en que practicas la medicina. Por lo que no he escuchado de ti y de muchos clientes que te he enviado, todos te adoran y mejoran. Usualmente en poco tiempo, porque haces un trabajo increíble de desentrañar los síntomas en lugar de solo darles medicamentos. Es una bendición que haya tantos clientes americanos que vienen a verte estando en Londres y sin poder darles receta, pero mejoran sin ella. Sí, lo siento. Creo que es el efecto placebo en acción. El efecto placebo siempre está presente y creo que es la creencia. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre la conexión? ¿O crees que hay una conexión entre cuerpo, mente y espíritu? Habla de eso y también aborda el efecto placebo como parte de la sanación. Bueno, entonces, definitivamente hay una conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Creo que, por ejemplo, cuando era doctor en un hospital y hacía cirugías, podías hacer dos casi iguales. Cirugías en dos pacientes casi iguales, por ejemplo. Supongamos que es una apendicitis, solo para ilustrar. Ambos sanos. Es el mismo cirujano, la misma cirugía, la misma enfermera, el mismo protocolo, etc. Y aún así puedes ver dos enormemente diversas recuperaciones. Una puede no sanar bien y tener complicaciones, y la otra estará brincando en días, radiante. Y sí, puedes mirar variables pequeñas que la gente puede argumentar. Eso fue lo que lo causó. Pero en realidad, como has dicho, Julie, nadie sana a otra persona. Les ayudamos, les guiamos, pero depende. Creo que están la perspectiva de esa persona, su mentalidad, su positividad. Así que algo sí es interesante. Libro llamado Remisión Radical por una oncóloga integrativa llamada Kelly Turner. Durante su doctorado, investigó a personas con cáncer avanzado en etapa 4 o terminal que se recuperaron. Quería averiguar, bueno, ¿cuáles son estas variables? ¿Qué es lo que hacen que otros no tienen para entrar en remisión y sanar? Ahora ella viajó por el mundo y no era el mismo cáncer. Ella examinó una multitud de diferentes enfermedades y encontró 75 cosas, pero había 9 denominadores comunes.
El primero fue un cambio radical en la dieta. Ese fue el número 1. El segundo fue, ¿qué fue? Creo que fue hacerse cargo de tu salud. El tercero, la intuición. No para el doctor, para el paciente usando su intuición. Había luego otros, tomar hierbas y suplementos. Otro era tener una buena red social. Y no solo familia. Puede significar amigos, simplemente tener a tu gente, a tu tribu cerca. Otro aspecto es profundizar en tu fe. Por ejemplo, en la zona azul de Cerdeña son católicos estrictos, mientras que en Japón se reverencia a los ancestros. No hay una sola fe que la gente siga, pero es una profundización de la misma. Incluso puede ser como una bola púrpura de neblina, pero es una profundización de la fe. Y los otros eran liberar emociones, y otro era aumentar tus buenas emociones, que es algo que enseñas muy bien. Así que, ¿cuántos son cuerpo y cuántos son mente y espíritu? Así te muestra que todo está conectado, porque confiar en tu intuición, tener una red social, liberar emociones, fortalecer la fe, nada tangible, pero estos fueron los 9 factores comunes que ella descubrió en pacientes que se recuperaron y sanaron de cáncer terminal. Bueno, volviendo a los efectos placebo, como inventor de dispositivos quirúrgicos, tuve que pasar por reguladores gubernamentales como la FDA en Estados Unidos y su equivalente en la UE y otros países donde vendía mis productos. Tuvimos que demostrar la eficacia del producto y que no causaba daño al paciente. A diferencia de las compañías farmacéuticas, en dispositivos médicos no hay un efecto placebo. Corrígeme si me equivoco. El efecto placebo en estudios médicos es del 52%, lo que significa que a menudo beneficia más al paciente que el medicamento. ¿Entiendo bien esas estadísticas? Quiero decir, no tengo las estadísticas a la mano, pero suena correcto. Y de nuevo, no nos enseñan sobre el efecto placebo, porque ¿cómo lo cuantificas? ¿Cómo haces que la ciencia, el efecto placebo, sea tan difícil? No es tangible. Pero si miras el ejemplo más simple, cuando un niño se cae, se raspa la rodilla y llora, y le das un beso y le dices, ya pasó, y de repente empieza a sonreír de nuevo, ¿verdad? Entonces, sabes, ese es el ejemplo más simple, pero absolutamente. He visto el efecto placebo muchas veces, pero no es algo que se registre en las notas del hospital cuando estás cerca. ¿Por qué quisiste ser médico en primer lugar? Dijiste que vienes de una familia de clase trabajadora. ¿Tu familia tiene antecedentes médicos o sanadores? ¿De dónde surgió tu deseo de ser médico? No soy el primer en mi familia en ir a la universidad. Fue un logro. Llegué a la medicina más tarde que la mayoría. Antes trabajaba en producción de televisión, principalmente en fútbol o soccer, como lo llaman ustedes, en el fútbol italiano, lo cual divierte a muchos. Mi conocimiento del soccer italiano de los años 90 es fenomenal. Después trabajé en algunos documentales y en una serie llamada Earth Report. Y eran documentales sobre el medio ambiente, la salud, sobre, ya sabes, temas sobre el bienestar mundial, digamos. Y creo que me di cuenta de que no quería estar solo detrás de la cámara filmándolo. Realmente me dio un gusto y una pasión por querer realmente ser una de esas personas que pueden ayudar a otros a sanar. Y
Resultó que un amigo mío de la universidad la primera vez había estudiado medicina como segunda carrera. Y luego me llamó un día y me dijo, por cierto, ¿sabías que el King's College de Londres acepta graduados en artes? No tenía formación en ciencias, así que pensé que nunca podría estudiar medicina por los requisitos. Sin embargo, ofrecen una nueva vía de ingreso con pruebas diferentes. Y así lo hice contra todo pronóstico, y había muchos. Me ofrecieron un lugar para estudiar medicina y fue un bautismo de fuego. Al principio, sobre todo en los años preclínicos. Y de alguna forma lo superé y luego solo mejoró y amo absolutamente mi trabajo. Soy tan afortunado de hacer lo que hago. No puedo imaginar algo que prefiera hacer. Bien, Y quizás por eso eres tan completo, capaz de conectar con tus pacientes al tener un trasfondo diverso, no solo siendo un nerd de la ciencia. No es para menospreciar a los nerds de la ciencia, también son necesarios. Esa diversidad puede ser clave para ver las cosas desde una perspectiva más amplia en lugar de ser lineal. Parece que hoy en día la gente tiene más problemas de salud que antes, tal vez debido al ciclo de noticias 24/7 y las redes sociales. Es posible que toda esta información esté más presente en nuestras vidas, impactando nuestra percepción de la salud. Es importante considerar cómo estos factores influyen en nuestra comprensión de la salud y el bienestar. Pero ¿has encontrado que ese sea el caso? ¿Y por qué crees que es así? honestamente, atribuyo mucho de eso al estrés de la vida moderna. Así que las cargas ahora en medicina son las enfermedades crónicas. Así que estamos hablando hay una epidemia de obesidad, diabetes y demencia cuyas tasas se han disparado. Una amiga y colega mayor que yo recuerda cuando era estudiante de medicina. En una ronda de neurología, el consultor les dijo a los estudiantes, recuerden esta palabra, es increíblemente rara. Si la recuerdan en sus exámenes, seguro que pasan. Y la palabra es Alzheimer. Y bueno, era una en Dios sabe cuántas, pero aquí es donde. Esta es mi teoría y creo que se sostiene que todavía tenemos cerebros primitivos, seguimos siendo cazadores-recolectores. Nuestros cuerpos no han cambiado y nuestros cerebros no han cambiado de lo que eran hace 200, 300 años. Así que todavía estamos hechos para estar al aire libre la mayor parte del tiempo, ser muy activos, tener mucho tiempo libre también y realmente solo estar bajo estrés, probablemente de 5 a 10 minutos cada día, cuando estamos cazando un animal o un animal nos está cazando o estamos peleando con un enemigo y subimos a un árbol para escapar. Y el resto del tiempo estamos destinados a ser felices y relajados, sentados alrededor del fuego, compartiendo historias y cantando y bailando y recolectando. Y entonces, cuando avanzamos al día de hoy, todavía tenemos ese cerebro. Y ese cerebro primitivo no puede discernir. La diferencia entre la amenaza genuina de cuando ese tigre nos está persiguiendo y cómo nos sentimos cuando nos preocupamos por problemas de dinero, un embotellamiento, llegar tarde al trabajo, tener un jefe o colega desagradable, tener una pelea con nuestra pareja, excepto, y así sucesivamente. Entonces, liberamos las mismas hormonas del estrés. Ahora, el estrés, en su forma aguda, es muy bueno para nosotros. Por eso, terapias como el frío con baños de hielo, calor con saunas o ejercicio son formas de estrés beneficiosas y de corta duración. ¿Por qué? Porque aumentan nuestro sistema inmunológico. Tus glóbulos blancos suben potenciando el sistema inmune. Sabemos que investigaciones muestran que el estrés a corto plazo es bueno y beneficia la longevidad.
manteniéndote alerta mentalmente. Por ejemplo, el estrés previo a un examen te brinda claridad mental, pero luego dice, solo estamos destinados a tener estrés en ráfagas cortas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿podemos ser perseguidos por un tigre 24/7? ¿Qué nos va a pasar si eso continúa? No puedes vivir con estrés constante pulsando porque estarás liberando hormonas del estrés como adrenalina, noradrenalina, epinefrina y cortisol constantemente. El estrés a largo plazo no es natural para nosotros. Cuando liberas estas hormonas constantemente, generas resistencia a la insulina, inflamación y desgaste de las glándulas suprarrenales, ya que tienes un límite de combustible para liberarlas. Si sigues así, la reserva se agotará. Entonces te da fatiga adrenal. Cuando tus glándulas suprarrenales están desgastadas, también producen progesterona, una hormona sexual. Tus glándulas suprarrenales dirán, estoy en estrés. ¿Es más importante producir hormonas del estrés o progesterona? Siempre optarán por las del estrés. Así se da el robo de progesterona. Esto significa que en vez de producir progesterona, las glándulas suprarrenales dejan de hacerlo para seguir produciendo hormonas del estrés que creen necesarias para sobrevivir. Esto resulta en una reducción de progesterona, lo cual puede causar desequilibrios hormonales que afectan el ciclo menstrual en mujeres y también afecta a los hombres, ya que la progesterona influye en la tiroides. Como mencioné antes, todo en el cuerpo está interconectado en cuanto empiezas. Cuando las glándulas suprarrenales comienzan a estar presionadas y luego roban la progesterona, afecta la tiroides y así sucesivamente. Y cuando obtienes esta inflamación generalizada y resistencia a la insulina, entonces estás viendo una enfermedad crónica y todo se reduce al estrés. Y aquí es donde me enseñaste la regla de los 2 minutos, Julie, que es algo que uso con mis pacientes, diría que casi a diario, y a menudo más que mi monitor de presión arterial o mi estetoscopio. Y entonces les digo a los pacientes, bien, si estás cruzando la calle y estás en tu teléfono móvil y no estás prestando atención y el autobús número 73 viene directo hacia ti, ¿eso te va a matar en los próximos 2 minutos? Sí. Ese es el tigre dientes de sable moderno. ¿Deberías tener miedo? 100%. Deberías. Es una amenaza para la vida. ¿Y actuar sobre ese miedo? Sí, deberías. ¿Quieres que tus hormonas del estrés suban, como la adrenalina, noradrenalina y cortisol, para que tu sangre llegue a tus pulmones, corazón y músculos cuando estás estresado, permitiéndote correr rápido y alejarte del autobús? En situaciones de estrés, la sangre se aleja de tu intestino y cerebro, ya que no es necesario digerir la comida cuando se busca sobrevivir. Por eso, si experimentas estrés crónico, podrías tener problemas intestinales. Cuando estás estresado, pierdes claridad mental. Y les digo, está bien. Si estás en el supermercado en tu hora de almuerzo, con 5 minutos para regresar al trabajo y la persona frente a ti tarda una eternidad en pagar y te enojas tanto, ¿eso te matará en los próximos 2 minutos? Solo responde sí o no. No. Si estás en un coche atascado en el tráfico y llegas tarde al trabajo, ¿eso te matará en los próximos 2 minutos? No. Puedes profundizar si es necesario. Puedes hacer preguntas más difíciles. Entonces, si pierdes tu trabajo, por horrible que sea, ¿eso te va a matar en los próximos 2 minutos? No. Si pierdes a un ser querido, y he usado esto en ese escenario, por mucho que duela, ¿eso te va a matar en los próximos 2 minutos? No. El paciente entonces empieza a entender lo que estás haciendo aquí. Y digo, es como desconectar el enchufe. Estás deteniendo ese circuito de hormonas del estrés porque al decirle a tu cerebro que puedes relajarte, tus glándulas suprarrenales se calman, dejas de liberar esas hormonas del estrés y vuelves a la normalidad. Regresas a tu sistema parasimpático
donde deberíamos estar el 90% del tiempo en lugar de la respuesta de lucha o huida, que es tu sistema nervioso simpático. Así que es una herramienta tan fácil. Y gracias, Julie, por enseñármela. Pero funciona también porque no cuesta nada. No necesitas ningún equipo para hacerlo. Puedes usarlo todo el tiempo. Incluso mis hijos lo usan. Y les digo a los pacientes, practíquenlo. Practíquenlo para las cosas más ridículas, solo para acostumbrarse, porque entonces vendrá en piloto automático. Quiero decir, yo mismo lo uso. Y a veces simplemente sucede en segundo plano. Entonces, retomando tu punto, creo que el estrés actual ha causado muchas condiciones crónicas a largo plazo. Si abordamos esto, resolveríamos mucho. Estaba hablando con un cliente esta mañana. Es joven y tiene baja densidad ósea y una densidad ósea inusualmente baja. Es un hombre. Este cliente está como, ¿qué demonios? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Lo que seguía obteniendo era que era por medicamentos de venta libre que bloqueaban la absorción de calcio. Le pregunté si tomaba medicamentos o recetas, a lo que respondió que no. Al hacerle un escaneo, confirmé que sus huesos se asemejaban a los de una mujer posmenopáusica. Le indiqué que era importante y seguía relacionado con medicamentos. Le dije, ¿estás tomando algo que se considere medicamento pero que no sea con receta? Y él dijo sí. Y le dije, dime cuáles son. Y él dijo, soy intolerante a la lactosa, así que tomo un medicamento de venta libre para la lactosa, para poder comer queso y pizza y cosas así. Y luego dijo, y tomo un medicamento para la alergia todos los días porque tengo alergias a mi gato, al polen y a lo que sea que esté en el aire. Así que los buscamos en Google rápidamente. Oye, ¿sabes qué? Ambos medicamentos bloquean la absorción de calcio. Y entonces le dije, sí, vas a tener que hacer levantamiento de pesas y cosas así. Ve a ver a tu doctor. Pero creo que la causa raíz son estos medicamentos de venta libre. Y me enfurece tanto cuando escucho cosas así, María, porque pienso, tomamos medicina, ya sea con receta o no, y nos han enseñado que nos va a hacer bien. Y a veces nos ayuda a corto plazo, pero muchas veces causa problemas a largo plazo. Y cuando le pregunté a este cliente, le dije, ¿cuánto tiempo has estado tomando esos medicamentos? Y me dijo, tomé este medicamento para la alergia, el mismo que estoy tomando ahora. Dijo, lo tomé durante años y años y años cuando era niño. Y estoy pensando, está bien, es posible que no hubiera una densidad ósea adecuada porque el calcio estaba siendo bloqueado cuando era pequeño y ahora está pagando el precio en sus 30 por eso. Y ahora también está haciendo eso. Está tomando ese mismo medicamento. ¿Cómo lo sabemos? A menos que busquemos cada medicamento, ¿cómo sabemos cuándo hay un problema con eso? Siempre me río aquí. Creo que en América vemos más anuncios de medicamentos que en Europa. Habrá un medicamento en un comercial de 60 segundos y 54 segundos son solo advertencias. Esto puede ser mortal, causar cabello morado, pudrir los dientes, lo que sea. Consulta a tu médico primero. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo prevenirlo? Hablaste con un doctor holístico. Sí, ahí está. But, no puedes tomar algo al pie de la letra con medicamentos, porque otro ejemplo son los inhibidores de la bomba de protones, como omeprazol, lansoprazol. La gente los usa como dulces para el reflujo ácido, pero evitan la absorción de magnesio, calcio, B12, lo que puede afectar la densidad ósea. Aunque alivian los síntomas a corto plazo, no abordan la causa raíz. Es como una curita. En la medicina holística es crucial profundizar para identificar el mecanismo subyacente. Por ejemplo, al tratar a un cliente, ¿podría ser una alergia el problema? Si toma antihistamínicos,
algo está desencadenando la reacción alérgica. En el caso de la lactosa, muchas más personas de las registradas son intolerantes a ella. Esto tiene sentido, ya que en realidad no estamos. Nuestro intestino no está hecho para consumir leche de otro mamífero. Al crecer, recibimos leche materna y luego debemos ser destetados. No necesitamos calcio de la leche de vaca. Se me olvidó lo otro que iba a decir ahora. No, lo otro también es que tienes que tener cuidado con el tipo de lácteos que consumes, porque con métodos de agricultura intensiva, a las vacas se les dan esteroides, antibióticos, se les alimenta. Con dietas pobres, solo se les da cosas para que produzcan más leche y crezcan más rápido. Entonces piensas, bueno, filtra eso. Luego estoy bebiendo esa leche. Así que lo que necesitamos intentar hacer es ser como los cazadores-recolectores que éramos y encontrar una manera de hacer eso en la sociedad moderna. No estoy diciendo, ya sabes, correr desnudo con un taparrabos persiguiendo ciervos todo el día. No podemos hacer eso. Pero, en términos de comida, Julie, lo encapsulas perfectamente. Y uso tu frase todo el tiempo, que es, si Dios lo hizo, cómelo. Y si el hombre lo hizo en una fábrica, no. Cuando voy al supermercado, tomas cosas del estante y lees los ingredientes. Hay azúcar en cosas saladas. Hay aceite de colza. Tienes que devolver la mayoría de las cosas que recoges y tienes que mantenerlo lo más simple posible, bajo en la cadena alimenticia. Creo que eso es una de las cosas más importantes porque puedes hacer todos los trucos de suplementos y protocolos y esto y aquello, y sí, funcionan, pero si lo que estás ingiriendo no cambia, es como tratar de limpiar la bañera y vaciarla mientras el grifo sigue abierto. La cosa fundamental con toda buena salud viene de un viejo griego llamado Hipócrates. Y parece que sabía una o dos cosas y dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y dijo, la buena salud empieza en el intestino. Y tenía razón. Bueno, eso es justo lo que te iba a preguntar. La mayoría de las cosas se originan en el intestino, incluyendo la mayoría de las inflamaciones. Anoche, una mujer llamó a mi programa. Aparentaba unos 50 y pocos años y sufría de una artritis terrible. Le comenté que eso venía del intestino y me miró como si acabara de llegar de Marte. Pero esas han sido mis experiencias. Todo viene del intestino, incluso las alergias. Tenía muchas de niño. Al sanar mi intestino, desaparecieron. Y entonces creo que hay, obviamente, una conexión ahí. ¿Crees que todo se puede curar? Un verdadero científico siempre está abierto a sorpresas. Nunca mantiene creencias fijas. Recuerda cuando los doctores alentaban a comprar cigarrillos Camel. Mira lo que estamos haciendo ahora. Un verdadero científico siempre está abierto a sorpresas. Y nunca tendría la arrogancia de decirle a un paciente, esto no se puede curar, no tienes ninguna oportunidad. ¿Quién soy yo para decir eso? ¿Vemos remisiones espontáneas? Hablando de remisión radical, personas con diagnóstico terminal que deciden tomar el control y curarse a sí mismas. Entonces, yo nunca diría que algo no es curable, pero podría serlo solo. Por otro lado, a veces ese es simplemente el punto de partida de alguien también. Sí, a veces la muerte es sanadora. Eso suelo decir. Está bien. Para nosotros está bien. Suele ser más aceptable para quien se va que para los familiares que quedan. Volviendo a no ser tan presuntuoso y volviendo a todo el tema farmacéutico. Cuando alguien está con su doctor y el doctor prescribe un medicamento, la mayoría de nosotros simplemente lo aceptamos porque creemos que el doctor sabe todo. Siempre sugiero que la gente lo investigue y ponga el acrónimo número necesario para tratar o NNT después, porque eso te va a decir, basado en todos los estudios clínicos, te va a dar un número. Cuanto más alto sea el número, menos efectiva es la medicina. Así que algo como hay una estatina
que genera miles de millones de dólares en ventas y el número necesario para tratar es 100, lo que significa que 100 personas necesitan tomar ese medicamento para que ayude a una persona. Y cómo ayuda a esa persona es que prolonga su vida por 4 días. Tienen todos estos efectos secundarios y pienso, ¿en serio? Pero eso es lo que los doctores prescriben y es el estándar de cuidado. Entonces, ¿cómo navegamos eso? Siempre hay un lugar para la medicina, creo. Pero ¿cómo saber qué nos ayudará y qué nos perjudicará? ¿Puedes dar consejos si no tienen acceso a un doctor holístico? Eso es lo que te hace extraordinario. Tienes conocimiento de la medicina occidental y la usas cuando es necesario. Tienes en cuenta lo holístico y la medicina energética y logras combinar ambas prácticas. Tu capacidad es limitada, como la de cualquier persona. Sin embargo, ¿cómo pueden enfrentar la situación aquellos que no tienen acceso a esos enfoques de medicina? Bueno, creo que solo para retroceder un segundo, creo que ahí radica el juramento hipocrático. La primera parte es primum non nocere, primero, no hacer daño. Y cuando es doctor significa enseñar, educar. Así que es responsabilidad del doctor, ya sea holístico o no, informar completamente a su paciente sobre un medicamento, de sus ventajas, de sus desventajas, de lo que puede hacer, de sus efectos secundarios. Y creo que somos demasiado rápidos en recetar algo de manera paternalista diciendo, toma esto, te ayudará. Entonces, volviendo a mi punto sobre los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, alguien tiene acidez, se lo dan. Alguien tiene diabetes, simplemente los ponen en metformina en lugar de dedicar tiempo. Puedes revertir la diabetes. El doctor Jason Fung, un nefrólogo canadiense, ha publicado en el British Medical, el Journal of British Medicine, que tiene artículos sobre eso. No solo lo ha ralentizado o detenido, lo ha revertido. Tiene pacientes que ya no dependen de la insulina, pero toma tiempo y esfuerzo. Pero por eso la medicina es una vocación. No solo escribes una receta y dices, aquí tienes. Parte de tu responsabilidad como doctor es educar e informar al paciente y dejar que ellos tomen la decisión. Les dices los pros, los contras, el número necesario para tratar y luego ellos pueden elegir si lo quieren o no. Y algunos dirán, ¿sabes qué? Me arriesgaré. Y otros dirán, sí, dame la pastilla, pero es su elección. Bueno, eso suena bien, pero en la vida real, cuando los doctores tienen poco tiempo y atienden a muchos pacientes al día, rara vez explican los pros y contras de un tratamiento. La mayoría de las personas no han experimentado esto. ¿Cómo podemos como pacientes navegar esta situación, además de prestar atención a cómo nos sentimos? ¿Qué otras acciones podemos tomar en esta era de medicina controlada por seguros para favorecer nuestro proceso de curación y mejorar nuestra salud de manera integral? Entonces, aquí en el Reino Unido, contamos con el Formulario Nacional Británico para consultar todos los efectos secundarios y reacciones adversas. Seguramente existe un equivalente en los EU y Norteamérica. No te sientas obligado a iniciar un medicamento, confía en tu instinto y tómate el tiempo necesario. Siempre puedes posponerlo y estar atento a cómo te sientes en todo momento. Y luego ve y haz tu propia investigación. Porque además de ser responsabilidad del doctor informar al paciente, también es tu responsabilidad, la del paciente, cuidar de tu propia salud y saber qué estás poniendo en tu boca. Porque ya sabes, los doctores varían, los pacientes varían, todos variamos. Así que en lugar de simplemente obedecer, haz preguntas, haz esas preguntas difíciles y haz tu propia investigación, porque la información es poder. Creo que aplica a procedimientos médicos como cirugía, no solo a farmacéuticos. Estoy totalmente de acuerdo. Reemplazos hormonales. Para
principalmente mujeres, pero también hombres, tiene mala fama muchas veces. Hay mucho comentario negativo al respecto. Y siempre digo, bueno, eso se basa en estudios de los años 70 sobre hormonas sintéticas. Y soy una gran fan, porque he estado en ellas durante 19 años de hormonas bioidénticas y sé que trabajas con ellas, con tus pacientes. ¿Puedes contarnos tus sentimientos al respecto? ¿Y si crees que son beneficiosas o no? No trabajo mucho con hormonas bioidénticas en realidad. En parte porque necesito investigar más en esto, pero diría que al disminuir las hormonas en la perimenopausia y menopausia, no solo afectan las sexuales. Recuerda, la tiroides e insulina también son hormonas, así que debes ver el panorama completo. Por eso, al tratar a una mujer perimenopáusica, siempre reviso su B12, función tiroidea y folato. Su vitamina D, porque a esa edad es común descubrir hipotiroidismo. Al corregir esto y aumentar la vitamina B12, muchos síntomas pueden mejorar. En lugar de abordar únicamente la terapia hormonal, es crucial considerar otras causas orgánicas que pueden revertirse fácilmente con un enfoque holístico y descubrir cuáles son primero. Bueno, ¿cómo podemos mantener la salud al envejecer? Quizá 3 consejos que todos puedan seguir para cuidar su salud y mejorarla. Puedan seguir manteniendo la salud conforme su vida avanza. Entonces, yo diría, de alguna manera, es similar a los 9 denominadores comunes de la remisión radical. Pero yo diría, tu perspectiva, tu mentalidad positiva, eso es uno. Y tú eres experta en eso, Julie, y creo que nos puedes enseñar mucho sobre eso. Y luego diría la dieta, y luego diría el movimiento. Así es como estamos hechos. Yo diría que son los 3 pilares para tener una buena vida. Y cuando se trata de una buena perspectiva y mentalidad, creo que el amor también es parte de eso. Y no me refiero solo a esposo y esposa, sino al amor en todas tus relaciones, amigos, familia y todos con los que interactúas. Eleva tu vibración. Sabemos que ser más feliz se relaciona con tener un intestino más saludable. Es todo un efecto dominó. Todo está conectado. Durante la pandemia de COVID-19, observamos un incremento en la depresión, suicidios y otros problemas derivados del aislamiento social. Dado que somos seres sociales por naturaleza, necesitamos la compañía de otros. ¿Qué sugerencias tendrías para alguien que se siente solo, sin una red de amigos cercanos o familiares? Sobre cómo pueden participar, tal vez para dar amor y recibir amor, para ayudarles a vivir una vida más saludable y plena. El doctor Daniel Amen, psiquiatra estadounidense, resaltó los beneficios del voluntariado y su maravilloso impacto en la salud, tanto para ti como para quienes reciben ayuda. El respeto. En esta relación es beneficioso para todos. El voluntariado es una forma maravillosa de contribuir. Aunque puede generar nerviosismo por la exposición, al hacerlo se es recibido con los brazos abiertos. Ya sea en un jardín comunitario o en un comedor, el voluntariado tiene un gran impacto en el bienestar mental, la salud cardíaca y la salud intestinal, además de brindar la oportunidad de conocer gente, como tu tribu. Se trata de encontrar personas con una mentalidad similar que también desean ayudar a los demás.
Así que diría que eso sería realmente fantástico. Buena sugerencia. ¿Qué opinas de las inyecciones populares para bajar de peso, que están de moda ahora? Creo que es una solución rápida y creo que la gente siempre busca eso y creo en la medicina. Cuando estudié medicina no recibimos entrenamiento en nutrición. Imagínate, nada de nutrición en absoluto. Y cuando escucho una dietista o enfermera diciéndole a un paciente que aún puede comer Oreos, solo menos para perder peso. Al principio sí funcionará, pero las calorías no son iguales. Si consumes 1000 calorías de bistec alimentado con pasto o 1000 calorías de Snickers, tu cuerpo las procesará de manera diferente. Vivir de Snickers y reducir su consumo creará un déficit calórico, lo que te hará perder peso al principio, pero el enfoque en las calorías entrantes y salientes está obsoleto. Así no es. ¿Cómo funciona? Por eso, ¿cuál era la pregunta de nuevo? La pregunta es sobre las nuevas inyecciones para perder peso que tantas personas usan. En mi mundo veo a celebridades y personas de mi edad y más jóvenes usándolas, en su mayoría mujeres. Incluso conozco a un mandev que las usa. Me pregunto, ¿existen consecuencias a largo plazo? ¿Realmente lo sabemos? ¿Suficientes estudios? Número 1. Número 2. ¿Qué sucede si dejas las inyecciones? Y número 3. ¿Implica tomarlas de por vida? ¿Cómo funciona? ¿Las has encontrado con frecuencia? ¿Te han preguntado pacientes sobre ellas? En el Reino Unido, solo se puede administrar a personas con diabetes y actualmente hay escasez. Se conoce como semaglutida con el nombre comercial Ozempic. Es bastante novedoso por aquí. Si retrocedes a los años 60, 50, 70 y ves fotos de personas en la playa o caminando por la calle, no se veía tanta obesidad. ¿Qué ha cambiado? Ahora hay una epidemia de obesidad, pero las Oreos, galletas y golosinas siguen dominando los supermercados. No solíamos comer eso hace 50 años. ¿Por qué crear un medicamento para perder peso, como se dice? Es falso. Estamos mirando por el telescopio equivocado, porque si retrocedemos a épocas sin problemas de obesidad, ¿qué cambió? La respuesta es sencilla. Nos movíamos más y comíamos mejor. Pero parece que eso se ignora. Volviendo a mi pregunta, he preguntado a personas que lo están tomando. ¿Crees que debes seguir tomándolo siempre? Conozco a una mujer de unos 30 y tantos que dijo que no le importa, que funciona. Si debo tomarlo de por vida, lo haré. Pero, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? ¿Qué efectos tendrá en tus riñones y tu hígado? ¿Y acaso lo sabemos? ¿Y con el vapeo? Aún no hay suficiente investigación, por lo que la gente ha optado por vapear en lugar de fumar. Pero, ¿dónde está la investigación sobre los vapes? No sé qué contienen. Conozco los cigarrillos y no son buenos, pero desconozco los vapes. Y ya sabes, dentro de 10 años, ¿qué vamos a empezar a ver? Lo mismo con los teléfonos móviles. Nunca lo pongo en mi cabeza. Lo pongo en altavoz y lo sostengo ahí y me quedo en él lo menos posible, porque aún no tenemos la investigación sobre lo que estamos haciendo cuando sostenemos algo así cerca de nuestros cerebros. He visto investigaciones negativas al respecto. También he visto estudios sobre el impacto de los autos eléctricos en la sangre, causando coagulación de células sanguíneas. Si estás en un auto eléctrico, ¿qué estás haciendo? Estás sobre una enorme batería con GPS, satélite y teléfono encendidos. Es una pesadilla de EMF en esos autos. He tenido la oportunidad de revisar estudios provenientes de Alemania que muestran cómo las células sanguíneas se coagulan, lo cual resulta sumamente aterrador. Se espera que pronto se divulgue más información al respecto.
En relación con la radiación, es importante tener en cuenta que estamos constantemente expuestos a ella. ¿Qué medidas podemos tomar para contrarrestar sus efectos en nuestra salud y bienestar? Claro, entonces, para chicos y chicas, eviten tener el móvil encendido en los bolsillos, ya que emiten radiación que afecta a los genitales, el semen y la reproducción. En los últimos 50 años, la calidad del semen ha disminuido un 50%. Se han observado problemas de fertilidad en hombres y mujeres. Es importante no colocar el móvil cerca de la cabeza. Mejor usar altavoz y mantenerlo alejado, usándolo lo menos posible. Apaga tu wifi por las noches. Solo trata de limitar tu exposición. Hay productos como tapetes para debajo de tu teclado o laptop, incluso en tu cama. Camina descalzo tanto como puedas. Es grounding o earthing. No necesitas ciencia. Recuerda cuando eras niño y corrías descalzo en un campo. ¿No es genial caminar descalzo en la playa? Ese es tu cuerpo. No habla inglés, español o italiano, se comunica contigo de otra forma. Cuando algo se siente bien, como caminar descalzo o sentir el rocío en el pasto, es una de las mejores sensaciones. Lo mismo al sentir el mar, así que haz estas cosas naturales. Regresa a la naturaleza todo lo que puedas, es mi consejo. ¿Cuál es la diferencia entre medicina holística, medicina naturopática, medicina occidental? Sé que pienso en cirugía y farmacéuticos, pero ¿cuál es la diferencia entre todos esos segmentos de la medicina? ¿Y cómo puede alguien navegar? ¿Cuál elijo para qué? O, si no pueden encontrar a alguien que integre todas juntas, ¿cómo pueden usar algunas de esas cosas por su cuenta en su viaje de sanación? Déjame decirte, creo que la medicina occidental en ciertos aspectos es fenomenal, me encanta. Así que si me atropella un camión, llévenme con los cirujanos. Quiero al cirujano general, al cirujano vascular, al ortopédico. Llévenlos, llévenlos. Dénmela, dame el suero, dame todo. Tiene su lugar, trasplantes, todas estas cosas increíbles, increíbles, increíbles. Estamos bendecidos de tener esto. No quiero un homeópata si me atropella un camión, ¿verdad? Pero cuando se trata de enfermedades crónicas y prevenir o revertirlas, es ahí donde necesitamos tener una mente más abierta y mirar hacia la medicina holística, integrativa y preventiva. Todo significa más o menos lo mismo, que es, no estás mirando un órgano específico, estás mirando a la persona completa. Volviendo a esa analogía de la telaraña, todo está conectado con todo, las hormonas especialmente. Es como una sinfonía si una está fuera de balance. Por ejemplo, el cortisol debería estar más alto en la mañana y luego vemos esta hermosa cascada hacia abajo y luego la melatonina entra en acción y eso puede estar desajustado. Si estás estresado, tu cortisol se descontrola y afecta tu melatonina, etcétera, etcétera. Así que yo diría, si estás viendo un problema a largo plazo o un problema crónico, ahí es donde te abres un poco más y empiezas a ver qué más hay además de solo los fármacos convencionales, porque creo, y no soy herbolario, pero creo que hay una despensa de la naturaleza que está llena de cosas para ayudarnos y muchas medicinas, las medicinas modernas, vienen de la naturaleza en primer lugar de todos modos. Así que yo diría, ya sabes, cuanta más información tengas, mejores decisiones puedes tomar. Tengo sed de esa información. Me encanta descubrir cosas nuevas. Me inspira, me emociona. Así que diría que para temas como la diabetes, busca más allá de las guías y encuentra casos de personas que han revertido su diabetes. La información está disponible, así que no es difícil. Y también haz lo que resuene contigo. Escoge lo que te sirva. No es una talla única para todos. Lo que te funciona puede que no funcione para mí. Lo que le funciona a John Smith puede que no funcione para Adán y Eva. Así que debes hacer lo que te funcione. Un par de últimas preguntas. Podría seguir, pero un par de últimas.
¿Por qué crees que encarnamos? Para expandirnos, creo que venimos a tener, bueno, he aprendido esto de ti, Julie, pero creo que venimos a tener una experiencia humana. Y to tener eso. No solo el blanco y negro, tener todos esos colores, experimentar todas estas experiencias para que nuestro espíritu se expanda y expanda y expanda para guiarnos a donde sea que vayamos. Y como dices, no hay correcto o incorrecto. Elimina el juicio, todo es neutral y solo está alimentando sabiduría. Entonces, una vez experimentaste algo negativo, experimentas, no sé, un choque de auto. Otra vez experimentas ganar la lotería y otra vez experimentas esto y todo se alimenta en ti y tu experiencia personal de la vida. Dicho de forma hermosa. Sé que colaboras con personas de todo el mundo, vía Zoom, teléfono y otros medios. ¿Cómo pueden conocer más sobre ti y tu trabajo? Soy probablemente el mejor lugar para encontrarme es en mi sitio web dramasanti.com o en Instagram como doctor.amasanti. No suelo ser muy activo en Facebook debido a la limitación de tiempo. Instagram es la red social que prefiero y a través de la cual puedes contactarme sin problema alguno. Puedes encontrarme en cualquiera de esas plataformas. Y sé que hablas varios idiomas también. ¿Cuáles son? Entonces, inglés, italiano y francés. Portugués y alemán. Sí, solo en tu tiempo libre estoy bien con el inglés y un poco, hola, oui, eso es todo. Así que, sí, sabes, te adoro y te quiero mucho y aprecio tanto que te tomes el tiempo para compartir algo de tu sabiduría con todos nosotros sobre una amplia gama de preguntas que te lancé y sé que todos se han beneficiado de esto. Gracias a todos por acompañarnos. Les enviamos mucho amor desde Sweet Home, Alabama y desde Londres, donde está María. Nos vemos la próxima vez. Gracias. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo. Y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.